tenemos una religión. Nosotros tenemos, amados, una comunión directa con nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que está haciendo obra en cada uno de ustedes y de mí. Eso es lo que tenemos. Pero hay gente, amaditos, que creen que venir a una iglesia es cambiarle su forma de ser. Y dígame, y por favor diga usted, sí, Señor, se le va a cambiar la mentalidad. Porque Dios dice en su palabra que Él renueva nuestra mente. Entonces, cuando vemos que hay personas, amaditos, que para tener felicidad, ellos tienen que ver y buscar el poder, la fama, buscar placeres, dinero, y esto les hace feliz. Mientras nosotros, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado, mientras yo tengo la confianza que Dios es grande, poderoso en mi vida, y que si Él ahora no me está dando lo que yo le estoy pidiendo, es porque Él dice, Mari, le tocó esperar un tiempito porque estoy trabajando en su corazón. ¿Cuánto podemos decir eso? Por eso hay, amaditos, hay peticiones que nos toca esperar otro poquito, ¿sí? Y es necesario que el Hijo de Dios pueda entender y no se llene de amargura cuando usted y yo pidamos algo y no se nos dé. Porque cuántos años, amadito, esperó Abraham para tener la promesa de Isaac. Entonces, amaditos, hoy en día vemos que a través de la escritura los tiempos se han acortado. ¿Cuántos lo saben? Dice en el evangelio que los tiempos se acortan por causa de los justos. Entonces, déjeme decirle que la petición y la necesidad que usted le está pidiendo al Señor viene de camino. Dígale al que tiene al lado, viene de camino. No le va a tocar esperar muchos años, no, vamos a creerle que Dios es bueno. Entonces estamos hablando de aquellas personas que aunque no conocen de Dios, su felicidad la tienen con la fama, la tienen con qué, con bienes materiales, ¿sí? La tienen con ese ego que también se levanta y en el ser humano, y también es parte de una felicidad ficticia. Mientras hoy el apóstol Pablo nos está diciendo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Dígale al que está al lado, por nada esté afanoso. Esta palabra nos la dice el apóstol Pablo, amaditos. Y si no lo dice es porque lo necesitamos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Entonces el apóstol Pablo, de verdad nosotros como cristianos, porque él lo dice, él está hablando a la iglesia de Filipo y hoy nos está hablando a nosotros, de verdad nosotros a veces nos volvemos afanosos. ¿Cuánto les ha pasado eso? Afanosos, y ese afán como que quiere menguar la fe, ese afán como que no quiere esperar el tiempo de Dios, los kairos de Dios, sino que queremos hacerlo a nuestro modo. Y entonces el apóstol Pablo dice, hay algo, hay una clave que si usted está afanoso, hoy vengo a decirle, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ¿qué? Y ruego, amada iglesia. Muchas veces hay gente que me dice, pastor, pero si Dios lo conoce todo, si Dios es omnisciente, Él no necesita que yo le diga mis necesidades. Y déjeme decirle que sí, porque eso hace parte de una oración, hace parte de tener comunión con nuestro Padre Celestial. Y el apóstol Pablo nos está diciendo oración. Oración, siga usted orando, y si le toca, métale un rueguito ahí para su oración, porque cuando usted lo hace, amaditos, usted tiene la fe para creer, yo estoy orando, estoy rogando. Y lo otro que también el apóstol Pablo nos dice, con acción de gracias. ¿Qué es esto, amada iglesia? Es que cuando usted y yo oramos y le rogamos al Señor, dice el apóstol Pablo, hay que ser agradecidos. Usted tiene que creer que si usted oró, le clamó, le rogó al Señor, tiene que tener claro en su corazón que la bendición ya viene. ¿Cuánto lo podemos decir? Y le damos gracias, Señor. Yo te doy gracias porque hoy estoy orando por esto. Le meto ruego a mi oración
pero también sé que en esta oración yo te doy gracias porque yo voy a ver el milagro a través de mi oración y a través de mi ruego, amada iglesia. Y lo dice el gran apóstol Pablo. Entonces es importante, amaditos, a través de leer esta palabra, que usted y yo tengamos una firmeza, que usted y yo estemos agradecidos porque vamos a ver la petición, el anhelo de su corazón. Y Dios lo dice a través de Filipenses capítulo 4, 6 y 7. ¿Ya leímos 7? 6, 7. Y dice también allí, y la paz de Dios. ¿Cuánto necesitan paz de Dios? Hay situaciones, amaditos, que a veces nos quiere descomponer. Hay situaciones que por Dios la fe quiere tambalear. Pero dice, y la paz de Dios, necesitamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque usted está pensando, por Dios, yo necesito eso, yo te he pedido esto, Padre mío, estoy con ruegos, estoy orando, pero Dios del cielo dice que sobrepasa todo entendimiento y guardará, ¿qué? Vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Yo sé que usted lo ha leído, yo lo he leído, pero yo anoche dije, Señor, qué palabra tan tremenda, porque eso es lo que nos falta. Nos falta primero la paz que sobrepasa todo entendimiento, amaditos. En la situación que usted y yo estemos, necesitamos paz, porque la palabra me dice, el justo por la fe vivirá. Ahí no me dice, Mari, usted tiene que vivir conforme a lo que usted ve, conforme a lo que le están dando las cosas. No, a mí me dice que si yo tengo fe y soy justa, voy a ver la bendición, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, amaditos, es importante que usted y yo entendamos que guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Ahora no se me está dando la petición. He orado, he hecho ruegos, pero el Señor me dice a mí, guarda vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Yo voy a creer, amada iglesia, juntamente con usted, que la bendición, la necesidad que usted le está pidiendo al Señor va a estar guardada en mi corazón y en mi mente. Aunque no se me estén dando las cosas, aunque yo no vea, pero yo le voy a creer al Señor. Yo no sé cuántos dicen, yo le creo al Señor. Que no es el tiempo, amaditos, uno quisiera que fuera el tiempo de nosotros, por Dios. Pero no es el tiempo de nosotros, es el tiempo del Señor. Y el Señor llega a tiempo. ¿Cuántos lo saben? A tiempo, amaditos. Yo lo he podido entender. Vamos a leer también allí, amaditos, Filipenses 4:11. El apóstol Pablo, que usted y yo no sé si a usted le gusta, a mí me gusta leer las epístolas del apóstol Pablo, me gusta saber todo lo que tiene ese varón en su corazón y lo deja plasmado en la Biblia, en el manual de vida. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y usted sabe la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo. ¿Cuánto lo sabe? Una situación bien difícil, amaditos, que usted y yo no quisiéramos vivirla. Pero Dios es bueno, amaditos, y Dios nos ha guardado a nosotros. Qué lindo, mi rey. Entonces, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si usted me dice, pastor, ¿uno cómo puede estar contento? Gloria a Dios, no hay que comer ahora, gloria a Dios. ¿Usted puede estar contento? ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que usted en esa situación, usted sabe que Dios se va a entronar en su necesidad, que solo Él lo puede hacer, que Él puede enviar ángeles, puede tocar corazones, pero solo Dios, dirigido por Dios.
Hay mucha gente que no reconoce la bendición de Dios. Hay mucha gente que se le ha olvidado que hay un Dios que está cuidando de sus hijos, que no nos va a dejar desamparados. Y el apóstol Pablo tenía esa certeza de que él sabía que yo sé vivir en la abundancia, en la escasez, pero yo tengo algo en mi corazón. Y si usted lee Filipenses, muchas que estuvimos haciendo un estudio de Filipenses, sabemos que Pablo hablaba de gozo, hablaba de esperar en Dios, de tener gozo a pesar de cualquier situación que esté viviendo. Eso hablaba el apóstol Pablo. Y entonces él ahora nos dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuánto queremos hacerlo, amaditos? Y yo no le digo a usted, borre lo que está pasando. No, usted está viviendo una realidad. Yo estoy viviendo una realidad. Pero a mí la palabra me enseña a través del apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación, yo sé quién está conmigo. Dice una canción: yo ando con el Rey del universo. ¿Cuántos andan con el Rey del universo si no se da cuenta? Y el Rey del universo tiene todo para sus hijos. Y dice el 12. Gloria a Dios. Sé vivir humildemente. Ay, amaditos, esto es importante para el Hijo de Dios. Que usted y yo sepamos vivir, ¿qué? Humildemente. Cuidado con ese ego, cuidado con ese orgullo. Ya Dios te dio casa, te dio carro, te dio dado de todo. Y lo primero que usted hace: ay, no, ya tengo tanta bendición que no me queda tiempo. Te dio un mejor empleo, amaditos. Te dio una buena esposa, un buen esposo, unos buenos hijos. Y entonces usted puede decir: ay, no, ya tengo todo, estoy saturada de tanta bendición. Pero a través del apóstol Pablo nos dice: sean humildes. Y ahora que estábamos leyendo también, sean agradecidos con Dios. Dios está buscando un corazón agradecido, no un corazón que ve la bendición y lo primero que hace es darle la espalda al Señor, porque ya tengo empleo, pastora, porque ya no me alcanza el tiempo. Y yo le he dicho, amada iglesia, yo lo tengo bien claro: yo le doy el primer lugar a Dios. Y usted, amado, dése un fuerte aplauso, porque a pesar de ser alguna fecha especial, usted ha decidido darle el primer lugar a Dios. Entonces dice el apóstol Pablo: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado. Oh, amaditos, el apóstol Pablo también tenía sus tiempos de banquetes. Dice allí: y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Cuántos hemos vivido esos apretones donde toca un poquito no comer en abundancia? Yo los viví. Yo creo que Dios me probó a mí, probó a mi familia en lo que es depender de Él. Y no quiero decir que no dependa hoy de Él. Hoy tengo un corazón más agradecido para mi Señor. Y eso tenemos que tenerlo nosotros. Hoy tiene que haber más humildad, porque usted sabe que todo lo ha hecho Dios. Yo no sé por qué la gente cree que con sus fuerzas, con su inteligencia, con la sabiduría humana va a poder ganarle a Dios. Y muchas veces nos quiere pasar eso a nosotros. Pero yo estoy para decirle a usted de parte de Dios que si Dios está contigo, como dice su palabra, y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y estábamos hablando ahorita de que sí, que hay situaciones donde toca ajustarnos, ¿sí? Pero Dios quiere ver tu fidelidad, quiere ver que aunque hay cosas que están un poquito mermadas, usted tiene un corazón agradecido. Usted no va a decir: el Dios que yo le sirvo, ¿dónde está? No, amaditos, hay un dialecto, hay un idioma que Dios no escucha, que es la quejabanza. Usted y yo tenemos que agradar al Señor, porque usted y yo somos hijos de Dios. ¿Se acuerda? Los que estuvieron en el culto, ahora 8 días, domingo y el viernes, estamos hablando de las bendiciones del justo. Y el justo tiene que cuidar su boca, amaditos, porque tenemos poder en nuestra boca. Y dice su palabra, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y qué es lo que nos enseña esto, amaditos? Hay cosas que usted y yo podemos pasar, pero aquí Pablo la tenía bien clara. Yo amo a Jesús, yo me he propuesto conocerlo y conocer a este crucificado. Y como yo, Pablo, lo conozco, yo quiero impartir en toda Roma
y en los alrededores lo que es Jesucristo el Salvador y Redentor. Recuerde que Pablo tuvo un encuentro con el resucitado. Gloria a Dios. Dice el 13. Y hay algo, amaditos, que yo sé que usted lo tiene subrayado y que no se le va a olvidar. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra tiene que quedar en su corazón y usted tiene que confesarla. No es porque yo lo estoy imponiendo, Señor, amadito, sino porque Dios me lo ha revelado. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas que le ha tocado hacer la pastora que yo nunca me imaginé y a mis hijas que nos tocara. Pero cuando yo leo esta palabra, es que yo no lo voy a hacer en mi fuerza, yo lo voy a hacer con Cristo. Y Cristo que está de parte de mí me va a fortalecer. Amén. Entonces no hay obstáculos, amaditos, para un hijo de Dios que cree que lo puede lograr, no en sus fuerzas, sino con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mire, amaditos, cuando yo leo Filipenses, que estamos leyendo lo que Pablo hablaba de la escasez, de la abundancia, de necesidad, pero él sabe que que Dios está con él. Dice, me encontré este detalle, que el apóstol Pablo tenía celdas en lugar de casa. No era fácil lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Y usted y yo de pronto estamos pagando un arriendo, de pronto tenemos una casa, de pronto tenemos una bendición, pero aquí el apóstol Pablo dice, él tenía una celda en lugar de una casa. Y dice también, me encontré allí, tenía cadenas en lugar de ropa. Usted sabe que el apóstol Pablo estaba encadenado, amado, en una cárcel. Y dice, tenía un guardia, imagínese usted en abre bocas allí, tenía un guardia en lugar de una esposa. Ustedes saben que él también tenía que tener una persona allí porque no lo iban a dejar solo. Entonces tenía un guardia en vez de tener ¿qué? Una esposa. Mire la situación que usted y yo vemos y conocemos del apóstol Pablo, amaditos. Y hoy el apóstol Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice un hombre que lo vivió. No dice cualquiera, amaditos. Y muchas veces nosotros en las situaciones y en los procesos que vivimos podemos testificar a las personas que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe usted que hay cosas que Dios permite de ciertas situaciones que a nadie le gusta, amaditos? Pero que no sea porque usted se lo ha buscado en desobediencia, sino que hay cosas que pasan para que usted testifique de las grandes cosas que Jehová ha hecho en su vida, para que usted pueda consolar, para que usted pueda decirle a esa persona, yo viví también y mucho más lo que tú estás viviendo, pero en medio de todo eso yo te puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para eso Dios también permite las pruebas, para eso Dios también permite que nosotros pasemos situaciones que no son muy buenas, para que usted pueda aconsejar, para que con su vivencia usted pueda decir y declarar esta palabra, amaditos. Y eso lo hace un hijo que ha vivido por la fe, que no vive por vista. El mundo está viviendo por vista, nosotros vivimos por la fe y es el reino de Dios, amadito. Yo quisiera decirle a usted, no, ahorita se abren las ventanas de los cielos, ¿qué está pidiendo? Y así, así. No, Señor, nosotros tenemos que vivir por la fe. Dios tiene que probar el corazón de nosotros en la fidelidad. Dios tiene que saber que nosotros somos obedientes a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y amaditos, vamos a estudiar allí también, porque hay varios textos bíblicos donde el Señor nos habla. Vamos a estudiar allí. Primera de Corintios, capítulo 2:2. Dice Primera de Corintios, capítulo 2:2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, ¿cierto? Dice así, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Esto lo tenía bien claro
nuestro amado apóstol Pablo, y es lo que usted y yo tenemos que tener claro. Yo, Mari Penagos, me propuse conocer más de Cristo. ¿Y cómo lo conoce usted, pastora? A través de mi intimidad con el Señor y a través de la lectura de palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos que hacerlo. Y dice allí, no cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando el apóstol Pablo estaba diciendo conocer a Cristo y a este crucificado, el apóstol Pablo tenía la revelación de la salvación, justificación, redención y vida eterna. ¿Y cuántos nosotros como hijos de Dios tenemos esta revelación? Salvación, justificación, perdón de pecados, la justificación y algo que nos está esperando, y dígale el que tiene el lado, vida eterna. Y esta es la esperanza del creyente, amaditos. Esta es la esperanza del creyente, que vamos a tener vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, amados, ¿cómo les parece a ustedes que estudiando la palabra vamos a estudiar algo que Jesucristo habló y está en Mateo capítulo 5, versículo 1? Y usted y yo lo hemos leído. El discurso de Jesús, conocido como el Sermón del Monte. ¿Sí? Dice su palabra, viendo la multitud. ¿Será que a Jesucristo lo seguían poquitos? ¿Qué dice allí? La multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea que lo seguía la multitud, pero también lo seguían ¿quién? Sus discípulos, porque se maravillaba de todo lo que Jesús hablaba. Pero muchas veces Dios me permitió darle un tema a usted, no sé si se acuerda, que a pesar de que tuvieran a Jesús, a pesar de sus enseñanzas, a pesar de ver los milagros, los prodigios que Jesús hacía, ellos también tenían un corazón adormecido, un corazón como que yo estoy con Jesucristo, pero cuando Jesucristo se vaya, ¿qué pasó con ellos? Comenzó a dar una tristeza. Se les había olvidado que Jesucristo dijo, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Amén. Entonces, amaditos, hoy el Señor nos está hablando que había multitudes que seguían a Jesucristo y con ellos también estaban sus discípulos. Era necesario que Jesús hablara a través de las bienaventuranzas, a través del sermón del monte. Y vamos a leer allí Mateo capítulo 5, versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿quién? Jesucristo. Abría su boca y en su boca había poder. ¿Cuánto lo podemos decir? Su boca, la palabra que Jesús hablaba, tenía que penetrar en el corazón. Y decía, enseñaba diciendo, Mateo capítulo 2, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Amadito, ¿usted sabe qué es ser bienaventurado? Ajá, doblemente bendecido, súper bendecido. Dice, feliz, pleno, dichoso, doblemente bendecido. Eso es ser bienaventurado. Entonces, nuestro amado Jesucristo estaba hablando y estaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Dígale al que tiene al lado, ¿usted es un pobre? ¿Qué le dijo? Sí, señora, ¿cómo le parece? Bueno, porque a mí la palabra me dice, bienaventurados los pobres ¿en qué? Espíritu. ¿Quiénes son esos pobres de espíritus? Yo puedo decirlo, yo era un pobre en espíritu, porque yo no conocía de Dios. Pero hoy
En Mateo capítulo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí no está hablando de los pobres que les falta tanta cosa, que no tienen casa, que no tienen carro, que no tienen que comer. No, Jesús estaba hablando de aquella persona que necesita que su vida espiritual sea despertada. Y yo sé que usted y yo tenemos una vida espiritual despertada, inquietada por conocer las cosas del reino. ¿Cuántos dicen amén? Para eso usted se bañó, para eso usted se arregló, las mamis se colocaron el estrés. La pastora también se colocó su estrés, por si no sabían. Entonces, amada iglesia, bienaventurado, usted y yo somos bendecidos, somos gozosos, somos sobreabundando en bendición. ¿Por qué, pastora? Porque bienaventurado el pobre en espíritu. Yo necesito conocer más de Dios. ¿Cuántos podemos decir esto? Yo necesito ahondar más en el conocimiento de Dios, y ya lo tenemos con el apóstol Pablo. Él dijo, me propuse conocer a Jesús y a este crucificado. Entonces, amaditos, aquí en las bienaventuranzas Jesús nos está hablando, nos está diciendo, porque en la boca de Jesús, hablándole a una multitud, y hoy Jesús está hablando a su vida. Usted y yo tenemos que ser pobres en espíritu, deseando cada día más el conocimiento de Dios. Y cuando usted y yo tenemos el conocimiento de Dios, nos pueden pasar carros, de todo, problemas, pero usted y yo sabemos en quién hemos confiado. ¿O no es así, iglesia? Hemos sabido en quién hemos confiado. Hemos sabido que Dios, en medio de mi problema, yo no estoy sola. Dígale que está al lado, usted no está solo. Usted está con Dios grande, poderoso, el dueño del universo. El Dios que te ama, el Dios que te escogió, el Dios que tiene un plan contigo, el Dios que no te va a dejar desamparado. Esto lo vive un hijo de Dios. Entonces nuestro amado Jesucristo necesita ahondar dentro de nosotros en la vida espiritual, y necesita gente pobre en el espíritu que necesite conocer de Él. Y mire, lo estamos viendo, amaditos, en este tiempo ha habido gente que de pronto usted y yo no hemos alcanzado en el evangelio, pero hay gente que no está viendo solución a su problema, que no tiene esperanza. Hay gente que está postrada en una cama, amaditos, y no conoce el evangelio. Hay gente que está postrada en una cama y no conoce la salvación ni la vida eterna con Cristo. No conoce que hay un Dios que puede ocuparse de una sanidad. Amaditos, yo glorifico al Señor, porque yo he visto aquí en la iglesia sanidades sobrenaturales. ¿O usted no las ha visto? Yo las he visto. Y yo le he dicho a varias personitas, usted es un milagro de Dios, andando, glorificando al Señor, porque lo que a ti te pasó, por Dios, glorificamos al Señor porque Dios te dio sanidad. Gloria a Dios. Entonces, amadito, Jesucristo está hablando de eso. Es necesario que usted y yo, a pesar de que ya se despertó la vida espiritual, amaditos, es necesario que usted y yo anhelemos más del Señor, conocerlo más a Él. Saber que tenemos tantas promesas que el Señor da a la vida de nosotros, y esas promesas nos tienen en pie para creer que un día Dios se va a manifestar en la vida suya y en mi vida. Y esto es lo que está hablando nuestro amado Jesucristo, que somos ¿qué? Bienaventurados, felizmente, triplemente bendecidos, sobreabundando. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pobres en espíritu. ¿Por qué, pastora? Si yo ya conozco de Dios. Sí, amadito, pero es necesario más de Dios. Más de Dios, para que cuando usted tenga una dificultad y un problema, usted sabe que la palabra está allí, amaditos, y que la palabra usted la tiene atesorada en su corazón y que usted la confiesa con su boca. De esto es lo que el Señor nos está hablando, y para eso tiene que despertarse cada día más nuestra vida espiritual, nuestra fe. Saber, amaditos, que en cualquier situación yo sé que hay un Redentor que vive, que hay un Redentor que me levantará del polvo, dice su palabra, que hay un Redentor que dice su palabra, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Amaditos,
Qué bueno. Qué bueno es que usted se goce con los milagros de los demás. Yo me gozo, pero yo lo había oído, pero ahora mis ojos ven milagros en mi vida. ¿Cuánto podemos decir esto? Ahora yo había oído de los milagros y en la iglesia están pasando cosas especiales de parte de Dios, pero hoy usted y yo necesitamos verlos palpable. Y para verlos palpable, amadito, usted necesita ser un pobre en espíritu, anhelar cada día más del conocimiento de Dios, anhelar y creer que Dios lo va a hacer. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo, amaditos. Yo creo que Dios me va a permitir seguir ahondando en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte. Y vamos a leer capítulo 5, versículo 4. ¿3? No, 4. Ay, perdón, amadito. Necesito este texto bíblico, no se me puede pasar. Salmo 51, 3, Salmo 51, porque estamos hablando, amaditos, todavía de bienaventurados los pobres en espíritu. Dice en el Salmo 51, usted sabe que el escritor del Salmo 51 es David. Dice, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amados, cuando estamos hablando de un pobre en espíritu, es aquella persona que reconoce que tiene una debilidad. Aquí el rey David lo está reconociendo. Por eso, amadito, usted y yo leemos la palabra y el Señor dice en su palabra que no hay otro como David que agradara al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque mire lo que hizo David. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Cuánto reconocemos? De pronto usted me dice, ay no, esa palabra de rebelión está muy fuerte, pastor. Pero usted conoce sus debilidades. Usted conoce sus luchas. Y aquí el rey David está diciendo, yo reconozco. ¿Qué es lo que necesita el Señor cuando usted y yo somos humildes? Cuando usted y yo somos de las personas que dicen su palabra, pobres en espíritu, aquí el rey David reconoció sus rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, usted y yo tenemos que reconocer las debilidades, las luchas por las cuales estamos viviendo, pero reconocerlo. Y esto hace una parte suya de ser humilde, de sentir que usted también es pobre. ¿En qué? En espíritu. Que si yo reconozco mis debilidades como lo estaba reconociendo el rey David, y por esto agradó a Dios. No es, amadito, que a veces nosotros decimos, es que fulanita, yo no sé por qué fulanita no sale de ese problema. Yo no sé por qué fulano no sale de ese problema. ¿Qué le pasa? ¿Va a la iglesia? No, amaditos, mire si usted cómo está delante de Dios. A veces queremos ver la bendición y Dios quiere hacerlo, pero mire lo que hizo el rey David, un hombre poderoso, un hombre que se estaba arrepintiendo de sus malas decisiones. Y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Y es donde usted y yo reconocemos y sabemos nuestras debilidades, las reconocemos y seguimos luchando por ellas para santificarnos cada día más. Dice su palabra en Efesios, para que vivamos santos y sin mancha. Y no lo digo yo, lo dice Efesios capítulo 1. Entonces, amaditos, seguimos allí. 51, 4. Dice, contra ti solo he pecado. ¿Qué reconoció el rey David, amaditos? Es que usted está pecando y pues, sabemos que cuando pecamos le hacemos daño al ser querido, no sé, al esposo, a la esposa, a los hijos, y las maldiciones que traemos, amadito, por Dios. Dice, contra ti solo he pecado. David sabía que no era tanto que su reino, no era tanto sus concubinas y todos los
las bendiciones que este varón tenía. Él la tenía clara y dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amaditos, y mucha gente está diciendo: pero ¿por qué? Jehová tiene escrito en la Biblia que David tenía un corazón conforme y agradable al Señor. Por esto, amaditos, porque él reconoció su pecado, amaditos. Si usted está jugando con el pecado hoy, reconózcalo. Estoy desagradando a Dios porque yo soy un creyente, porque yo conozco a Dios, porque a mí me están ilustrando a través de la palabra, con mis líderes, con mi pastora, en la célula, no sé, en todo lo que usted ve por las redes, grandes hombres de Dios. Pero dice allí: he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué, amaditos? Porque David reconoció su pecado y es necesario reconocerlo. El pecado puede estar jugando en usted, pero es necesario, amadito. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan un deseo de agradar al Señor. El pecado, amado, hace perder lo que Dios ya tiene listo para usted. Dice también allí, vamos a pasar a Romanos capítulo 3, 23. Hay gente que dice: ay, pastora, usted se vuelve cantaletosa, como era en la casa, con el pecado. Amaditos, Buga es una ciudad idólatra y abunda más el pecado y endurece el corazón. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, ¿quiénes? Todos, ahí estaba usted y estaba yo, y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Estábamos, ¿no? Dígale al que está al lado: estábamos. Siendo justificados gratuitamente. Qué lindo. No se le olvide, amado, amadita, que usted ha sido justificado por sus pecados gratuitamente, por su gracia. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando la tentación esté jugando con usted, no se le olvide este texto bíblico. Gloria a Dios. Cuando usted de pronto quiera hablar y decir palabras que no tiene que decir, amado, recuérdese que usted ha sido gratuitamente justificado por la gracia de Dios. No menosprecie eso, amadito. No eche un paso para atrás. Vamos de victoria en victoria. ¿Cuánto lo sabe? Vamos de gloria en gloria, amaditos. Vamos prosperando, porque así quiere el Señor. Nuestra vida espiritual prospera, también nuestra vida financiera, nuestra vida como familia prospera, porque usted es un hombre y una mujer obediente a la palabra de Dios. Aquí no me venga: esto me resbala. No resbala, esto tiene que entrar al corazón. A mí me entró, amaditos, a mí me entró. Gloria a Dios. Vamos a seguir, amaditos. Yo creo que vamos a terminar allí, pero no me voy a ir sin decirle a usted el 4, Mateo capítulo 5, versículo 4. Yo no sé, pero muchos que hemos leído las bienaventuranzas, lo pasamos rápido, ¿sí? Lo pasamos rápido. Yo lo pasaba rápido, pero ahora por la noche mi rey me puso punto por punto mi señora Mari. No crea que esto es así de fácil. Entonces, quiero dejarle esa tareita a usted también. Dice su palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tenemos un llanto, amaditos, que es un llanto de tristeza, que es un llanto de dolor, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo hemos tenido o muy poquito derrama usted lágrima? Lo hemos tenido, hombres y mujeres. Eso no lo hace a usted: uy, yo todo un varón voy a estar llorando. No, porque recuerde que nosotros somos sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Y entre más llore usted, varón, más está lleno del Espíritu Santo. Más está lleno del Espíritu Santo. Aunque por ahí he visto una queja de la iglesia,
Dice, pastor, mi esposo me llora y me dice que yo, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer. Pastor, ¿qué pasa? Cuando miro están las mismas. Ese lloro es de remordimiento, no es un lloro de arrepentimiento. Póngale cuidado, le falta a usted, amita, orar más. O que los hijos le dicen a usted, mamá, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo vuelvo a hacer. Y lloran y de todo. Y usted cuando lo ve, siguen las mismas. Es un lloro de remordimiento porque no hay un genuino arrepentimiento. Pero usted, mamá y papá, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Orar con ruegos, Dios del cielo. Dice allí, entonces hay una parte del llorar, y es el llorar. Ahora lo estamos viendo porque nuestro amado Jesucristo lo está hablando. Ese llorar es de consolación. Ese llorar que tiene un hijo de Dios es cuando vemos la presencia del Señor fortaleciéndonos. Amén. Esa es una parte del Hijo de Dios, bienaventurado. ¿Qué somos? 3 veces bendecidos, somos altamente bendecidos, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pero hay otro lloro, amaditos, que yo lo estaba leyendo allí en Mateo capítulo 5:4, y es el lloro donde usted y yo nos arrepentimos de pecado, porque mire lo que está hablando la bienaventuranza. Primero, pobres de espíritu, y ahora me dice de aquellos que lloran y que ellos recibirán consolación. Entonces, amadito, hay un lloro sí de tristeza, hay un lloro que Dios está con nosotros, pero también hay un lloro que tiene que estar en la vida suya y en la vida mía. Es el lloro donde yo le digo al Señor, perdóname, porque yo sé lo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo. Porque yo sé que todavía estoy chismoseando, porque yo sé que no estoy pagando lo que debo, porque yo sé que estoy hablando lo que no tengo que hablar, estoy juzgando lo que no tengo que hablar. Y no radica no solamente fornicación, adulterio, inmundicia, sino que también hay cosas que el Señor tiene que trabajar con nosotros. Amén. Entonces hoy el Señor nos está diciendo, cuando usted llora es derramándole lágrimas al Señor. Señor, ¿qué me pasa con mi carácter? ¿Por qué no puedo doblegar este carácter? ¿Por qué no puedo dominarme? Y es allí donde Dios necesita ese lloro y va a consolarte y va a decirte, hijito mío, tú que conoces las debilidades, tú que te estás arrepintiendo, vas a recibir mi consolación y estás agradando mi corazón. Estás agradando el corazón del Padre. Amaditos, ustedes y yo sabemos que por causa de Jesucristo pueden levantar calumnia, murmuración, pueden pasar cosas, pero yo siempre he creído que Dios está trabajando en el carácter de uno y no porque usted está cometiendo los errores que está diciendo la gente. Amén, ¿me hago entender? Porque pueden hablar de nosotros y pueden decir, no, pero mire el fulano que va a la iglesia. Pero es que ellos no saben que nosotros estamos en un proceso y que nosotros hemos ido mejorando. ¿Cuántos pueden decir eso? Mejorando, amaditos. ¿Por qué? Por agradar al Señor. Porque Él me llamó gratuitamente, me dio salvación. Por eso. Vamos a leer allí para terminar, amaditos, si usted me permite, la otra semana, con los que nos quieran acompañar en Casa Iglesia, vamos a seguir leyendo las bienaventuranzas. Segunda de Corintios, capítulo 7, 10, y terminamos con este texto bíblico. Dice, subrayelo, amadito. Yo lo subrayé en una Biblia que tenía viejita, y se me había olvidado subrayarla en la nueva. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. ¿Qué produce la tristeza que estamos hablando? En las bienaventuranzas, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire, hay una tristeza que usted y yo la conocemos y estamos hablando de esa, de arrepentimiento. Esa tiene que estar. Y yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo me vuelvo, yo soy una persona muy callada, pero cuando yo veo que estoy hablando como de a mucho, la estoy enredando, me estoy dejando meter en la murmuración. Y ya por la noche le digo, Señor, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Señor, la estaba embarrando. Estaba hablando lo que no tengo que hablar y escuchando lo que no tengo que escuchar. Esto produce arrepentimiento porque usted tiene el Espíritu Santo y tiene que obedecerlo.
Él no lo va a dejar dormir. Aunque usted se eche todas las cobijas y está muy buena la noche y voy a dormir, yo siento que el Espíritu Santo, ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Reconocer nuestros pecados, reconocer y que haya un verdadero arrepentimiento. ¿Porque es para qué? Para salvación. Y hay un arrepentimiento que tiene el mundo, amada iglesia, que produce muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual y muerte porque tiene consecuencia por su pecado. Gloria a Dios, incline su rostro, amaditos, no quiero fatigarlos, pero el viernes Dios me va a prestar la vida y le va a prestar la vida a usted y nos vamos a ver en Casa Iglesia, porque los viernes también nos congregamos. Dígale al que tiene al lado, los viernes también se congregan en la iglesia carismática El Mundo Buga. Gloria a Dios. Y quiero decirle, iglesia, que nosotros vamos a pregrabar las prédicas, amadita. ¿Pregrabar o cómo se dice? Pregrabar las prédicas, amaditos, porque mire, estamos hablando del equipo principal. A veces aparecen solamente 10, 15 personas y son las mismas de la iglesia. Imagínense, la pastora también saluda allí. Bendecida mañana, amada iglesia santa y fiel en Cristo Jesús. Y yo estoy acá. Entonces decidimos suspender la directo, ¿no? Pero vamos a pasarlos por diferido. Gloria a Dios. Incline su rostro, amaditos, porque Dios fue bueno hoy, nos habló a través del apóstol Pablo. Eso es un gran héroe de la Biblia, que no pasó cosas fáciles. Y también nos habla nuestro amado Jesucristo con las bienaventuranzas, la profundidad de las bienaventuranzas. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, mi amado Rey, ya casi mediodía. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, mi amado Rey. Hoy glorificamos tu nombre, Señor, y cada día que tú nos hablas a través de tu palabra, mi amado Dios, queremos obedecer y queremos, Padre glorioso Dios, que esa tristeza que hay en nosotros por fallarte produzca arrepentimiento y apartarnos de todo lo que esté desagradándote a ti. Hoy, Padre glorioso Dios, bendigo a cada hombre de Dios, a cada mujer de Dios, Padre, que ha dispuesto su corazón. Y si está aquí, amado Dios, en este lugar, mi amado Dios, en la congregación de los santos, es porque está dispuesto a obedecerte, porque está dispuesto para ser bienaventurado, porque está dispuesto, Padre glorioso Dios, para que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, para bendecirnos, porque está dispuesto, Padre glorioso, a creer en la fe, Dios del cielo, que tú lo vas a hacer, Padre. Ahora mismo, Dios del cielo, yo bendigo, yo quebranto toda oposición del enemigo, yo quebranto que nosotros estamos justificados por la sangre del Cordero, y que toda oposición del enemigo que quiera retener la bendición que Dios está preparando para nosotros, ahora mismo, Dios del cielo, yo declaro que se abren las ventanas de los cielos, tu buen tesoro para bendecirnos, Padre glorioso Dios, porque estamos escuchando tu palabra, porque tu palabra, Dios del cielo, es como fuego que quema y como martillo que rompe la piedra, Padre mío. Oh Dios del cielo, aquí estamos agradecidos, Padre mío, agradecido con todo lo que estamos viviendo, porque sabemos que tú eres fiel, pero también sabemos, Padre glorioso Dios, que somos agradecidos contigo porque tenemos expectativas. Felicidad, habla el título de la predicación, felicidad, porque algo bueno viene para la iglesia, algo bueno viene para mamis y papis, algo bueno viene para nosotros los jóvenes, Padre, algo bueno viene para los preadolescentes, algo bueno viene para ese remanente y ese ramillete de niños, Padre glorioso, que están creciendo con el temor de Jehová. Oh Padre glorioso Dios, gracias mi Rey, gracias por este tiempo, mi amado Rey. Alabo tu nombre, Señor, y te digo, Padre glorioso Dios, tu gracia es el poder. Dígale usted, y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Dígale usted, amada iglesia, tu amor es como fuego.